Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta entrevista por parte de la Asamblea Ecologista Popular en torno a lo que está pasando en Colombia. El día de hoy, pues nos vamos a presentar. Yo soy Re Cabrera. Y yo soy Adela Ibarra. Soy... Y yo soy Juan Andrés. Gracias, Juan. A ver, preséntate un poquito, cuéntanos un poquito como quién eres, de dónde vienes, para que sepamos un poquito. Bueno, yo soy un ciberactivista colombiano, resido en la ciudad de Bogotá. eh, Hago activismo por medio de redes sociales más o menos hace un año, año y medio. Y bueno, digamos que he intentado como estar un poco activo y presente con respecto a lo que está sucediendo en estos momentos en mi país, digamos que el tema de orden público, las protestas, etcétera. He tratado como de informar un poco con respecto al tema y bueno, precisamente es como lo que nos trae hoy a colación acá. Buenísimo. Pues nosotras somos mexicanas, conocemos un poquito de la historia de nuestro propio país, pero no estamos tan al corriente de qué es lo que está realmente sucediendo en Colombia, ¿no? O sea, nosotros nada más escuchamos, pues eso, que quieren poner impuestos, que la gente está muy descontenta, pero ¿nos podrías explicar así como a grandes rasgos qué está pasando en Colombia? Bueno, lo que está pasando en estos momentos en mi país no es solo, muchas personas suelen pensar que es nada más gracias a la reforma tributaria, pero eso fue nada más la gota que derramó el vaso. Digamos que es una serie de cosas que se van acumulando, es una bola de nieve que cada vez se hace más y más y más y más grande. Injusticias sociales, falta de derechos, garantías, etcétera, que finalmente conllevan a que las personas se cansen de toda la situación. Digamos que el gobierno de Iván Duque, que es nuestro presidente, es un gobierno que ha sido bastante inepto. No ha sabido manejar para nada la pandemia del coronavirus, ha dejado a las clases medias y bajas tener condiciones cada vez más precarias, privilegia solamente a las personas más ricas del país. Nuestros campesinos e indígenas están siendo asesinados, hay decenas de feminicidios, los ecosistemas en nuestro país están siendo dañados. Entonces digamos que es una serie de situaciones que se van acumulando y que generan finalmente todo esto que es el estallido social. Digamos que, como bien les comentaba, lo de la reforma tributaria, este abuso de la reforma tributaria regresiva, fue nada más como la gota que derramó el vaso y que hizo decir a la gente como no, ya nos cansamos y vamos a protestar en contra de este gobierno despótico, dictatorial e inepto. Muchas gracias, Juan. Pues en torno un poquito a esto, tenemos una siguiente pregunta, que es, ¿qué acciones serían necesarias para sobreponer los intereses de los pueblos a los de la clase política, económica y transnacionales? Y pues, ¿cómo se verían las políticas que desearían ustedes dentro de un contexto así? Bueno, realmente creo que lo más importante en estos momentos es concientizar a la gente, que la gente tenga realmente conocimiento político, porque desafortunadamente en países latinoamericanos donde la educación es muy precaria, infortunadamente precisamente gracias al gobierno, porque finalmente le conviene mantener a su pueblo ignorante, porque pues un pueblo que tiene las herramientas finalmente es un pueblo que está estructurado y que sabe cómo sacar a los malos dirigentes. Pero bueno, digamos que precisamente ese es el punto. Tenemos que eh, generar estos espacios, por ejemplo, son muy importantes precisamente para concientizar a las personas que tal vez no tienen mucho conocimiento sobre la situación política del país, para que entiendan qué es lo que está sucediendo y realmente comprendan un poco de la historia de nuestra nación, porque finalmente es muy difícil comprender la situación actual del país sin conocer todo el contexto histórico que viene desde hace mucho tiempo. Entonces, concientizar a las personas sobre la importancia del voto, sobre que tenemos que estar presionando a nuestros dirigentes políticos, sobre saber hacer análisis críticos sobre los discursos de nuestros dirigentes, sobre los candidatos políticos, etcétera. ¿Y por qué, digamos, digo esto del análisis político, etcétera? Porque precisamente a nosotros
los candidatos que han llegado, por lo menos en los últimos 20 años, han llegado gracias a una campaña de miedo. Entonces, el gobierno de Uribe, que es un expresidente que digamos que también tiene mucha relevancia en todo esto del conflicto que se está viviendo en estos momentos, llegó gracias a una campaña de miedo. Entonces, el tipo decía que iba a acabar con las guerrillas, que iba a liberar a Colombia de ese gran mal, etcétera. Y todos los gobiernos siguientes han llegado al poder de la misma forma. Nada más ahorita con Iván Duque, el tipo llegó diciendo que él era quien nos iba a librar de ser una Venezuela castrochavista, que es el término absurdo que utilizan, que nos iba a librar del comunismo, etcétera. Digamos que son solo campañas de miedo que utilizan e instrumentalizan las debilidades, los miedos y el desconocimiento del pueblo colombiano para poder llegar al poder. Adicional a eso, aparte de que instrumentalizan la falta de educación del país, también digamos que toda la corrupción y la maquinaria política también lleva a compra de votos, etcétera. Entonces digamos que son cosas que se unen para que ellos puedan mantenerse y perpetuarse en el poder con su régimen despótico, que finalmente eso es lo que es un régimen narcoparamilitar despótico, que es lo que estamos viviendo. Entonces sí es muy importante como primer punto que las personas se informen y sepan de la importancia y de lo poderoso que es un pueblo, porque el pueblo, tal como dijo Jorge Eliezer Gaitán, un dirigente colombiano de hace muchísimo tiempo, el pueblo es superior a sus dirigentes. No sé si me faltó algo de la pregunta, si de pronto quisieran repetirme algo que me haya faltado, tal vez. Sobre, o sea, ¿qué políticas ustedes desearían en un contexto así, ¿no? O sea, ¿qué políticas ustedes están buscando que pues las personas que están actualmente en el poder hicieran? Bueno, acá creo que voy a hablar desde una perspectiva más personal, porque realmente lo que están buscando muchos sectores pueden ser diferentes. Lo que buscan algunos sindicalistas, lo que buscan los indígenas, tal vez puede ser diferente a lo que buscan muchos. Finalmente, lo que se busca en general son garantías, pero la forma para acceder a esas garantías para muchos es diferente. Hay algunos que piden una constituyente, hay algunos que piden la reducción del Congreso, hay muchas propuestas con las cuales algunas yo no estoy de acuerdo. A mi manera de ver y desde una postura personal, que creo que debe ser algunos de los pasos a seguir para ofrecer como estas garantías y poner por encima los intereses del pueblo antes que las transnacionales, los ultra ricos, etcétera. Principalmente creo que hay que acabar con la corrupción. La corrupción creo que es uno de los mayores males que tiene Latinoamérica. ¿Cómo llegar hasta allá? Precisamente con toda esta campaña de concientización social sobre el tema. Ahorita nada más en el 2022 tenemos elecciones al Congreso de la República y también a la presidencia y creo que si se logran mayorías de oposición, de un sector realmente progresista que busque cambios en el país, podemos comenzar a reestructurar ciertas cosas del Estado que son disfuncionales. Como qué cosas. En estos momentos, muchos de los ejes de los organismos de control nacional están bajo el poder del presidente. Son, perdónenme la expresión, pero los lamezuelas del presidente. La Fiscalía, la Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Personería, todos esos que supuestamente controlan los poderes del Ejecutivo, que controlan el tema de corrupción, etcétera, están al servicio del presidente y son elegidos por el presidente, son amiguitos de él. Entonces, pues un amigo del presidente no va a ser capaz de juzgar a quien lo puso en ese cargo, porque pues existe como toda esa mermelada, como se le llama coloquialmente, para no actuar de buena forma. Entonces creo que es importante de pronto como no es, como bien les mencionaba, no estoy de acuerdo tal vez con cambiar toda la composición estatal, crear otra constitución, pero sí creo que hay reformas muy específicas, como bien les mencionaba, de pronto cambiar algunos organismos de control, ponerles más veeduría, etcétera, para que finalmente este tema de la corrupción se vaya disminuyendo paulatinamente hasta que realmente sea algo prácticamente inexistente y ojalá completamente inexistente para que precisamente a partir de eso, todos esos recursos malversados que son de miles y miles de millones de dólares anuales que se pierden, que podrían ser invertidos en salud, educación, etcétera, muchos proyectos
de importancia social alta, eh, pues se están perdiendo en corrupción. Entonces, realmente creo que si logramos de manera correcta concientizar a la gente, lograr que vote por un cambio real, que realmente escucha a los candidatos que tienen propuestas centradas y que de pronto realmente piensan en el pueblo, podríamos eventualmente llegar a disminuir la corrupción y asimismo pensar en proyectos que realmente beneficien al pueblo y que nos ayuden y nos den las herramientas para crecer, porque muchos dicen que lo queremos todo regalado, pero no es así. Las personas que están en la calle buscan precisamente que se le den herramientas para salir adelante. La gente no está pidiendo la comida de una, no está pidiendo dinero de una, no. La gente está pidiendo, quiero estudiar, quiero que me garanticen trabajo, que se den garantías básicas para que la gente pueda salir adelante, las herramientas para poder trabajar, para poder subsistir, pero son cosas que el gobierno le está dando únicamente a los que ya tienen. Ok, pues sí, es un tema que nos deja ver muchas similitudes con lo que pasa hoy en México, en otros países, pero sobre todo nos interesa saber qué podemos hacer como extranjeros, como organismos internacionales, qué se puede hacer desde otros ámbitos para apoyar estas luchas o para poder aportar algo a estos cambios políticos. Sí es posible y lo he visto ya en otros, digamos, en diferentes plataformas de otros países, activistas, de pronto como, pues como nosotros, que informan no solo sobre problemáticas de su país, sino sobre problemáticas de otros lugares. Sería importante de pronto contextualizar sobre la historia, porque bien les mencionaba que es muy difícil entender lo que está sucediendo ahorita sin conocer lo que sucedió hace 20, 50 y asimismo hace 200 años. O sea, realmente hay que conocer como toda la línea de tiempo para saber qué es lo que está sucediendo. Si es posible, sería muy bueno, digamos, que todos estos medios y estos espacios ayuden precisamente a la gente a conocer, así sea en una infografía, por ejemplo, algo sencillo, de manera resumida, lo que ha pasado en ese país, digamos, en el caso de ustedes que están informando sobre mi país, sobre Colombia, o las personas que están informando sobre lo que está pasando entre Israel y Palestina, bueno, etcétera, diversos conflictos. Primero, la historia. Segundo, de pronto hacer análisis sobre determinados personajes políticos de relevancia. Entonces, revisar cuál ha sido la trayectoria, si tiene investigaciones y procesos penales que están en desarrollo, si ha cometido algún crimen, algo por el estilo. Todo este tipo de cosas, digamos, que ayudan a estructurar de pronto el pensamiento crítico de las personas, porque una vez se informan, ya tienen muchas más herramientas para lograr combatir con toda esta corruptela que nos está gobernando en estos momentos. Y sí, básicamente es informar, o sea, informar es lo más importante que pueden estar haciendo ahorita los medios, darle visibilidad a esto porque nos están censurando, hay lugares donde están quitando la luz, el internet, así lo nieguen, lo están haciendo. Entonces sí, yo creo que lo más importante, y que ya lo están haciendo varios medios como de pronto ustedes, es que están informando y concientizando a las personas sobre lo que está sucediendo, decir, oiga, venga, están matando gente, oiga, venga, mire, esto está pasando porque Pepito tuvo esta mala política y pasó esto, esto, esto. Gracias, Juan. En torno a lo que has estado diciendo, me surgieron como dos preguntas. La primera es que, ¿qué papel crees tú que han tenido, por ejemplo, los defensores de la tierra dentro de todo el movimiento de la tierra, del territorio, en todo el movimiento que se ha estado suscitando en tu país? Muy importante la labor que tienen todas las personas que están defendiendo su territorio, los indígenas, campesinos, creo que es una labor más que importante, de pronto de los que también están de cierta forma en primera línea. ¿Por qué digo esto? Hablemos, digamos que de las personas del campo, de campesinos, en esto también se pueden incluir evidentemente las personas indígenas, claro que sí, que han sido los que han sufrido más por toda esta problemática, porque ¿qué es lo que está pasando ahorita? Este problema de matanza, de genocidio, de falta de derechos humanos, de que le pasan por encima a los derechos de las personas no es nuevo. Lo que pasa es que se trasladó
del campo colombiano, del área rural, se trasladó ahora a la parte urbana. Y las personas de la ciudad que estábamos encerrados en nuestra burbujita de privilegios, ahora estamos viendo lo que es la represión y lo que nuestros campesinos e indígenas estaban viviendo. Entonces, esas personas que llevan décadas y décadas viviendo, luchando en contra de ese colonialismo, de ese despotismo, de toda esa dictadura narcoparamilitar de primera mano, son muy importantes porque conocen muy bien toda la dinámica desagradable que ejecuta el gobierno en contra de nosotros. Y son personas que saben cómo luchar en contra de todo este régimen despótico porque, repito, son quienes han estado durante décadas y décadas combatiéndolos en primera línea. Digamos, nada más el tema de la minga indígena, que pues es un grupo indígena que ha estado ahorita, de hecho, ingresando a las ciudades también a marchar, a luchar por sus derechos que han sido violentados como los de gran parte de los colombianos, pues es muy relevante porque finalmente nos hace dar cuenta que no son peticiones absurdas y locas, no es que sean unos desadaptados sociales como lo quieren hacer ver muchos medios y muchos políticos, sino que son personas que tienen peticiones válidas y peticiones que son reales y que en este momento el mismo pueblo urbano también está teniendo, porque se le están violentando libertades básicas ahora también a las personas que viven en la ciudad, pero es que resulta que a estos indígenas, a estos campesinos, les llevan violentando de esa forma durante muchísimo tiempo. Entonces creo que la labor de ellos de concientizar a las personas, de invitar al diálogo y demás es muy, muy importante. Adicional a eso, porque yo no sé, pero hay ciertos países, digamos que creo que se ve muchísimo en Colombia, que nos creemos pues europeos de primera mano, o sea, como si además la cultura europea fuera superior. Entonces existen muchos políticos y muchos sectores sociales que hace ver a los indígenas como si fuera un demonio, como si fuera un grupo sectario terrible, cuando lo único que están pidiendo estas personas son garantías para sus derechos básicos, es que se le restituyan las tierras que le quitaron, es que no le sigan quitando más tierras, que no violen sus territorios sagrados, son cosas básicas y que ahora nosotros como ciudadanos, bueno, no como ciudadanos me refiero, no como pertenecientes a la nación, porque sabemos muy bien que todos hacemos parte de la nación, si no me refiero a las personas del territorio urbano, nos estamos dando cuenta de cuán verídico y de cuán lógica son las peticiones de los pueblos indígenas y de nuestros campesinos. Entonces sí, creo que realmente es una labor muy importante y que finalmente nos está haciendo como abrir los ojos frente a toda esta problemática después de tantos años que los tildamos de locos, de reprimidos sociales, de, en fin. Bueno, pues no sé si ya para completar esta gran infografía que nos diste con palabras, o si ya para concluir el tema, quisieras decirnos brevemente qué es lo que tú ves venir en los siguientes meses, qué tan favorecedor ves el panorama, más hacia el cambio, hacia la represión. Pues la verdad personalmente siento como un aire de esperanza, pero no cercano, porque creo que hay varios escenarios que se pueden presentar, e incluso varios periodistas alternativos, y estoy de acuerdo con ellos, dicen que cuáles son como los escenarios que se podrían presentar, y es que podríamos seguir la misma línea que siguieron las protestas en algunos países, la venezolana, la peruana, la chilena, y digamos que ninguna de las anteriores es como tan favorable para la situación de nosotros. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hasta el momento se ha seguido la línea venezolana, que es sencillamente mandar a la milicia, al ejército a reprimir, reprimir, reprimir hasta que la gente se canse, se llene de miedo y vuelva a encerrarse a sus casas. La peruana, que sería dejarnos en una inestabilidad política tremenda, donde ahora los únicos candidatos políticos que tienen para la presidencia son dos extremos terribles entre una persona que no tiene ni idea de lo que es el manejo estatal y otra persona que viene de toda la corruptela histórica que es Keiko Fujimori. Y el otro escenario
vendría siendo de pronto el de Chile, pero el de Chile, a mi manera de ver, no es para nada favorable para Colombia, porque digamos que los chilenos tenían una constitución que era bastante autoritaria, represiva, etcétera, porque viene precisamente de toda la época de la dictadura, mientras que la constitución colombiana, bajo mi criterio, es una cosa que está realmente muy bien estructurada y que lo que necesitamos hacer son tal vez pequeños cambios. Pero creo, y como bien lo han mencionado, varias cadenas alternativas, creo que se va a seguir el hilo conductor, el mismo hilo que siempre se ha seguido en nuestro país, que es el de la mediocridad. Es decir, que no se va a llegar a concertar absolutamente nada, porque, por ejemplo, los líderes sindicales que están supuestamente representando el comité del paro, eh, están completamente desligados de la realidad social y de lo que las personas que están realmente marchando, de lo que están pidiendo esas personas. Entonces, creo que no se va a llegar a concertar, además porque el gobierno tampoco está poniendo una iniciativa real para concertar con las personas. Nada más hace unos días el presidente se reunió con unos estudiantes 2 minutos. En 2 minutos, ¿qué le logras decir tú al presidente de la República? Hola y chao, absolutamente nada más. Entonces, creo que no va a haber iniciativa del gobierno y tampoco va a haber una representación real de las personas que están en la calle. Eso por una parte, y por otra parte, pues las personas tampoco se van a cansar de protestar. Las personas estamos hartas de toda la represión que ha durado muchísimo tiempo, entonces yo creo que es altamente probable que tal vez hasta el otro año que lleguen las elecciones tanto de Congreso como de Presidencia de la República, estemos viviendo este mismo escenario o un escenario muy similar hasta que tal vez y ojalá se genere un cambio finalmente. Entonces, la verdad, veo un poco desalentador que de pronto el tema de la represión, el tema de la falta de diálogo y demás se perpetúe y continúe durante un buen tiempo, pero todavía veo una luz de esperanza y es que hay pocos, pero hay candidatos a la presidencia que realmente tienen un plan estructurado para el pueblo, que finalmente puede llegar a ofrecernos un cambio y que creo que las redes sociales han jugado un papel fundamental ahorita y que la gente se ha informado y ha entendido que no más uribismo, no más el conservatismo tradicional, la corruptela, la política gasteril y no más aquellos que únicamente defienden los intereses de los grandes capitales especulativos del país. Entonces, creo que hay una luz de esperanza al fondo, tal vez falta todavía un poco de tiempo, un año creo que es bastante para seguir padeciendo esta situación tan tremenda, pero creo que sí puede haber un cambio, creo que puede por lo menos sembrarse en el 2022 la semillita de lo que puede ser el cambio como tal de la situación tan tremenda que hemos vivido durante décadas. Y gracias, Juan. Y un poco en torno como a lo que estabas hablando literalmente ahorita, bueno, para poner como en contexto, esta semana, además de lo que está ocurriendo en Colombia, como ya lo has mencionado, hemos visto resultados de las elecciones chilenas, en donde ganaron de manera masiva propuestas pues antisistémicas, indigenistas, entre otras. Entonces, ¿tú cómo ves como el panorama de Latinoamérica viendo como estas alternativas alentadoras dentro del Chile y sobre todo las alternativas políticas de izquierda? O sea, ¿crees que estemos como yendo, o sea, Latinoamérica esté yendo un poco al final del neoliberalismo o que, o sea, gracias a toda esta presión social que ha habido en varios países de Latinoamérica, ya se esté viendo el cambio como pasó en las elecciones chilenas, etcétera? ¿O tú qué opinas? Creo que es bastante complejo porque también estamos viendo que si bien en ciertos países como lo es Chile o como lo es Colombia, el progresismo, las alternativas de izquierda, el rechazo hacia todos los grandes capitales financieros, hacia el neoliberalismo abrupto que ha gobernado en general al planeta, se está generando pues ese rechazo hacia todas esas políticas como hacia el establecimiento, pues también hay otros países que se encuentran en una, podría decirse, inestabilidad política, porque por ejemplo Perú, como bien lo mencionaba, se encuentra ahorita entre dos candidatos que no se sabe cuál es peor. Y digamos que Ecuador, que eligió hasta hace poco tiempo a un presidente que es
la continuación de las mismas políticas malísimas que ha tenido varios gobiernos durante mucho tiempo. Entonces, creo que estamos como tambaleándonos hasta cierto punto en esa balanza, porque si bien hay países que están eligiendo al cambio, hay otros países que todavía se dejan llevar por esos miedos y están eligiendo a la misma maquinaria política de siempre. Entonces, tengo fe en que estamos despertando, en que por lo menos nos estamos empezando a dar cuenta poco a poco de quiénes nos manejan, nos estamos empezando a informar sobre estos temas, estamos empezando a reconocer nuestra historia, pero creo que todavía estamos en un punto crítico y por eso también es tan importante como luchar y pullar sobre todos estos temas para que precisamente la balanza no se incline hacia el lado contrario, sino que por el contrario se incline finalmente hacia el lado del pueblo, hacia el lado de las garantías sociales, de los derechos humanos, del bienestar popular, del cuidado del medio ambiente, etcétera. Y ya, ay, yo Muy otra bien. vez hablando muchísimo, pero, o sea, como para seguir como en torno a esto, o sea, también siento que es muy importante, o tú qué opinas, o sea, que sí se tome en cuenta como la opinión del pueblo, o antes cuando estábamos hablando también nos comentabas como esta cuestión como de los súper ricos y así que tenían mucha influencia, por ejemplo, en el gobierno. ¿Tú crees que este panorama cambie, por ejemplo, a las elecciones que estabas comentando que se aproximan o como dentro de la perspectiva de Colombia? Sí, yo la verdad, por lo menos hablando de mi país, que es como lo que realmente conozco a profundidad, como bien les comentaba, creo que tengo muchísima esperanza, porque en el 2018, que fueron las últimas elecciones, Gustavo Petro, que es como el candidato progresista a la alternativa que más seguidores tiene, eh, presentó una cantidad enorme de votos, alrededor de 8 millones de votos, si mal no recuerdo, frente al ganador Duque, que tuvo 10 millones, que si bien pues es una diferencia notable, igualmente también hace ver que desde hace ya bastante tiempo se viene acumulando como esas ganas de generar un cambio y por lo menos lo que dicen las estadísticas y las encuestas hasta el momento es que si las elecciones fueran hoy, Petro, que nuevamente se va a postular, ganaría. Y como él, hay muchos candidatos alternativos que son decentes, que perfectamente podrían precisamente postularse para llegar a ganar en la presidencia de la República. Y asimismo, creo que se está generando conciencia por la parte del Congreso, porque bien sabemos, por lo menos, bueno, en el caso de Colombia, el presidente no es nada sin el Congreso de la República y siempre el Congreso ha estado confabulado con el presidente porque pues han sido mayorías electorales. Pero ¿qué es lo que pasa ahorita? La gente también está apoyando mucho para ir a votar al Congreso porque la gente nunca votaba por el Congreso en este país. Tenemos senadores en un país de 50 millones de personas que se han elegido con 13.000 votos. ¿Qué son 13.000 votos frente a un país de 50 millones de personas? Estoy seguro y tengo muchísima fe de que en un futuro cercano, en estas elecciones que vienen, los senadores que se eligen realmente sean por una cantidad alta de voto popular y que no sea porque esos candidatos que han estado siempre a favor de la maquinaria política se pueden elegir con unos cuanticos votos porque los pueden comprar y que por lo menos si ahorita va a llegar corruptos al gobierno, que si van a comprar votos les cueste más y tengan que gastar y gastar y gastar y gastar de su capital y que se desangren para lograr llegar al poder. Entonces, realmente, por lo menos en mi país, la verdad, tengo muchísima fe de que las cosas vayan a cambiar. Creo que, como bien mencionaba, en la región en general estamos todavía en esa balanza, pero creo que el estallido social que ha sucedido acá y el rechazo hacia las políticas de siempre del gobierno son evidentes. Entonces, creo que es altamente probable que se genere un cambio en Colombia, pero hay que seguir luchando y hay que seguir peleando para que esta balanza de la nada no haga contrapeso en contra de nosotros y de los mandatos y de las exigencias del pueblo. Perfecto. Pues, híjole, son muchísimos temas, es algo que nos podría dar para muchísimo tiempo, pero creo que ahorita nos dejaste un panorama bastante bien plantado sobre lo que se vive actualmente en Colombia, sobre lo que podemos esperar en el resto de los países de América Latina. Y sobre todo, pues te agradecemos muchísimo porque es una apertura y una transparencia que pues no hemos visto en los medios de comunicación. Es muy difícil
hablar con personas que se atrevan a alzar la voz, a tener realmente una cara frente a estos sucesos. Entonces, pues ojalá que estos ciclos pues puedan seguirse llevando a cabo. Nosotros desde acá estaremos viendo qué se puede hacer, trataremos de estar apoyando de alguna manera y pues bienvenidos sean ustedes cuando gusten a entablar la conversación o a conocernos. No, Justo. muchísimas gracias a ustedes por generar estos espacios de diálogo y de conocimiento, porque pues bien como lo estábamos hablando al inicio, tocar estas temáticas y difundir esta información creo que es muy importante dar a conocer lo que está pasando en los otros países de la región, precisamente para que como, como cultura latinoamericana nos unamos, no únicamente desafortunadamente por la corrupción y por las cosas malas, sino que realmente retomemos como esas raíces culturales y de hermandad y que nos apoyemos unos a otros para salir adelante y para superar este gran obstáculo de la política tradicional en nuestros países. Justo, muchísimas gracias y pues este espacio pues está abierto y va a seguir abierto para cuando quieras, eres bienvenida. Y algo más que quisieras como agregar y decir como ya para super cerrar esta entrevista. Bueno, para cerrar, de pronto un mensaje no solo para las personas de mi país, sino en general de Latinoamérica, que estamos viviendo situaciones bastante preocupantes en general. No nos podemos rendir, o sea, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando en contra de todas estas malas políticas que han ejercido los gobiernos durante toda la historia de nuestros países. Somos una región que tiene muchísimo potencial y que si paulatinamente empezamos a cambiar y empezamos a abrir los ojos, a darnos cuenta de lo que está sucediendo, divinamente podemos llegar a ser una de las regiones más prósperas de toda la Tierra. Entonces creo que es momento de unirnos como sociedad, como región, como país, etcétera, para finalmente cambiar y prosperar, que creo que es lo que nos merecemos, que bastante hemos tenido que aguantar con malas políticas. Creo que ya es hora de que finalmente progresemos y que los pueblos de toda la región y del mundo en general tengan realmente garantías y derechos que se le cumplan en su totalidad. Pues bueno, no lo pudimos decir mejor. Muchísimas, Much- muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Y Juan, si nos quieres dar tus redes para que pues también las personas te sigan. Bueno, yo estoy en todas mis redes como Juan DPCS, en Instagram, TikTok y Twitter, que es como lo que estoy utilizando por si quieren también ir a ver. Digamos que también estoy tocando como estos temas y estoy intentando también paulatinamente empezar a informarme para también difundir información sobre lo que está pasando en otros países. Pues muchas gracias Juan Buenísimo. y pues gracias. A ustedes muchas gracias.